Bienvenidos nuevamente, estimada comunidad universitaria, a esta tercera edición del Seminario Nacional e Internacional Sostenibilidad, una mirada hacia la renovación y el compromiso social. Este evento es organizado por el Departamento Académico de Estudios Generales de la Facultad de Derecho y Humanidades. Esta tarde, la conducción estará a cargo de su servidora Pilar Montesa Tapia y del moderador, el maestro José Bernardo González Guzmán. Asimismo, la Universidad Señor de Zipán, comprometidos con la sólida formación de los estudiantes, se presenta este notable evento académico con el objetivo de analizar la problemática social y medioambiental peruana y latinoamericana para proponer medidas de solución con renovación y compromiso social en el marco de la responsabilidad social universitaria. Es por ello que este segundo día de conferencias eh, estamos con nuestros ponentes, la magíster Marcela Rojas Peralta y el magíster Santiago Ernesto Lugo, que nos van a disertar la temática reducción a las desigualdades, el hambre y la malnutrición en América Latina y el Perú, diagnóstico y desafíos de cambio. Para ello, invitamos al magíster José Bernardo González a que nos dé lectura a la hoja de vida del magíster Santiago Ernesto Lugo. Adelante. Gracias, magíster Pilar Montesa. También quiero expresar mi cordial saludo y bienvenida a nuestros ponentes de hoy día en esta tercera edición del presente Seminario Nacional e Internacional. También quiero expresar mis saludos a los docentes y a todos los estudiantes y públicos en general que nos acompañan por las diferentes plataformas virtuales. Vamos a dar pase a la lectura de la hoja de vida de nuestro primer ponente de hoy día, el magíster Santiago Ernesto Lugo. Él es maestro en artes escénicas con énfasis en dirección por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Es periodista por la Universidad del Rosario, diplomado en gestión del cambio por la misma universidad. Intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencia de la Comunicación. También él es fundador del grupo de teatro La Mar Esqueleto. Tiene experiencia como director de teatro en diferentes puestas escénicas muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Vamos a dar pase a nuestro ponente Santiago Ernesto, no sin antes mencionarles que hay un tiempo de 20 minutos para disertar su ponencia. Asimismo, las preguntas se harán al final del evento y invitamos al público, a los estudiantes, al público en general, a generar sus preguntas a través del botón de Zoom, preguntas y respuestas. Muy bien, damos la bienvenida y adelante, magíster Santiago Ernesto Lugo, con su ponencia. Gracias, magíster. Gracias, magíster Pilar. Buenas tardes. Primero quiero agradecer el espacio y quiero saber si me están escuchando bien, y voy a comenzar a compartir pantalla. Perdónenme. No. Bien, para empezar, pues quisiera agradecer el espacio que me brinda la universidad, y pues para mí es un placer estar acá. Yo, como vieron mi hoja de vida, pues yo soy periodista y además soy director escénico, entonces a mí me interesa mucho la representación. Entonces, específicamente me ha interesado y me interpela mucho la experiencia de la comunidad LGBT en muchos espacios. Y en esta invitación que me hacen para el seminario, quise analizar un poco como los objetivos de desarrollo sostenible desde la mirada, desde lo LGBTI, pues con sorpresa que evidentemente no hay nada, no hay ninguno que hable directamente sobre el tema, sino que todo está atravesado. Entonces, les voy a presentar La Furia Diversa, que es un poco un llamado que siempre se debe hacer para la concientización pues, de la vulneración de los derechos de la comunidad. Entonces, quiero empezar esta conferencia con la definición de arco iris. El arco iris es el arco de colores que se forma cuando los rayos del sol se reflejan en las gotas de lluvia.
Esta definición me gusta y me interesa por dos cosas. La primera, porque arcoíris, como ustedes saben, es la representación del movimiento a nivel mundial, ¿no? El arcoíris es como ese símbolo por excelencia del movimiento. Y además, arcoíris pues se vuelve un fenómeno donde la belleza existe solamente cuando se mueve el agua, cuando el movimiento, cuando está en movimiento el agua. Entonces quiero que nos quedemos con esa idea del movimiento del agua, como en lo que fluye, eh, porque justamente me gusta esta frase de la diversidad no ocurre en aguas mansas. Es decir, el arco iris no ocurre cuando el agua está quieto, sino es cuando el agua comienza a moverse, cuando se quiebran los esquemas tradicionales, por ejemplo, cuando se espera una manera distinta de existir y, por ejemplo, se cambian algunos contratos tradicionales. Aquí específicamente, por ejemplo, hablo de la monogamia. Entonces, todo el movimiento LGBT tiene toda esta noción. Quiero que tengan eso en la cabeza. Y otra de las nociones que quiero que tengan es la furia, porque para mí, y no solo pues, o sea, no solo para mí, sino para todo el movimiento. Esto nace de la furia trans, la idea del movimiento por los derechos de la comunidad trans, desde la ira, desde la furia más profunda que nace de las entrañas y es de la desesperación, ¿no? De la pérdida de la esperanza, que queda más sino la muerte. Entonces, pues vamos a levantarnos y a decir lo que pensamos, ¿no? Que nos queda más sino morir. Entonces, esa idea de la furia me parece poderosa porque todo el movimiento LGBT se construye desde esa furia, como igual nos van a matar, entonces vamos a construir desde ahí. Ahí les dejo la definición de furia. Ahora bien, otro de los puntos que es importante para entender el movimiento es la necesidad de la representación en todos los niveles. El hecho que yo esté acá, que yo esté hablando de este tema específico, no es gratuito. Han pasado casi 50 años desde Stonewall y eso permitió que yo estuviera acá. Es decir, siempre es importante pensarse en el movimiento no solo como una persona, como una isla, sino como una voz que debe permanecer con el pasar del tiempo, como un eco incesante de las voces acalladas a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad. Eh, Quiero que entiendan igual que no somos víctimas solamente, sino que es importante tener en cuenta la historia, de lo que ha ocurrido con las personas que se han levantado y han dicho que son LGBT. Entonces, todavía no estamos al 100%, entonces por eso es importante estos espacios, por eso es importante hablar desde acá. Yo podría también hacer una presentación de lo bueno y de lo bien y de las grandes cosas que ha hecho la comunidad LGBT. Sin embargo, yo hablo por las personas que no pueden hablar, por las personas que ahorita eh, pues evidentemente no hablo por las personas, por los gays de Nueva York que tienen la posibilidad de tener festivales en su ciudad, sino hablo específicamente de esas personas, por ejemplo, racializadas, empobrecidas, que nacieron en las periferias, que sus oportunidades están truncadas por un montón de cosas y específicamente me interesa hablar por ellas por su condición sexual y por su identidad de género. Bien, entonces los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes los conocen, hablan sobre un montón de cosas que conciernen a toda la población. Y específicamente si hablamos de comunidad LGBT, podemos hablar de que es la población que más vulnerados tienen sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que es la población que mm, por su condición, ay, perdón, por su condición, ustedes pensarán algunos y algunas dirán, bueno, pero ¿qué pasa con las mujeres, con las personas afro? Y es justamente esto, y es que la comunidad LGBT está atravesada y es transversal a todas las demás. Entonces, lo que les decía ahorita, o sea, una persona empobrecida, racializada, está en una categoría mucho más problemática y con mucho más vulneración de derechos que cualquier otra. Eh, y más si, por ejemplo, si es mujer, si es lesbiana o si es una mujer trans en un contexto. Eso es lo que quiero que entiendan que es necesario para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ellos piensan, por ejemplo, acabar con la pobreza, se tiene que acabar con la pobreza de la comunidad LGBT. Es decir, para que se
cumplan estos objetivos, se debe tener en cuenta la comunidad. Si no, no vamos a lograr los objetivos. Entonces, todos los estados, quieran o no, de derecha o de izquierda, tienen que llegar a hablar y a sentar a la comunidad LGBT para sus objetivos. Si no, simplemente no estarían logrando la misión de este proyecto. Entonces, pensando en esto, damos cuenta de que igual las Naciones Unidas tienen grandes vacíos y grandes falencias frente al tema, y por eso ellos se han como interesado en profundizar y crearon un cargo que es el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y él hizo un informe, él se llama Víctor Madrigal Borlós, él hizo un informe en donde específicamente se habla sobre los conflictos armados, la consolidación y mantenimiento de la paz. Entonces me pareció más importante como traer ese caso específico para hablar de la comunidad LGBT en conflicto armado, también un poco porque Colombia, como ustedes saben, está atravesando también un proceso de paz, entonces me interesaba hacer esa conexión, pero esta conexión también lo podríamos hacer con cualquier ámbito social de donde las personas LGBT pues viven, ¿no? Entonces podríamos hablar en contextos laborales, contextos económicos, contextos escolares, pero nos vamos a enfocar hoy en un contexto de la guerra. Entonces, el experto independiente indagó sobre esperen un segundo. Indagó sobre todas las dimensiones de género que existen en los conflictos armados, sus causas profundas y sus consecuencias para reforzar las estrategias de las Naciones Unidas para encararlas. Eh, Todavía hay muchas falencias y todavía se queda un poco simplemente en enunciar, sin embargo, es importante dar pues algún reconocimiento a que se están empezando a hacer estos informes y esta noción de que es importante dar una lupa desde la perspectiva LGBT. Bien, de los grandes problemas que existen es que hay muy pocas pruebas sobre las necesidades de las personas LGBT, lo cual acarrea consecuencias negativas para la planificación, asignación de recursos y recopilación de datos para el seguimiento y la evaluación. Esto tiene que ver con la imposibilidad de cuantificar realmente a las personas LGBT. Em, es decir, no hay una manera fácil, fáctica, pragmática, para que uno en cualquier conflicto pueda tener los datos exactos de la comunidad LGBT. No se ha podido hasta el momento. Esto por muchas razones. Evidentemente, por ejemplo, el estar dentro del closet de muchas de estas personas todavía pues marca la diferencia. Entonces, esto hace que sea muy difícil, por ejemplo, establecer números, estadísticas. Es muy poco. Por ejemplo, este esfuerzo con las mujeres es mucho más evidente y ha rendido muchos frutos, pero con la comunidad LGBT pues todavía tenemos bastantes pues incertidumbres, muchas sombras, pero tenemos muchos pálpitos de que sabemos que hay que seguir haciendo la tarea, como que hay que seguir insistiendo. Ahora bien, la gran problemática es que se niega a una gran población, al 10%, se habla del 10% de la población en general. Entonces esto en el conflicto armado también el 10% de todo. Y se habla, por ejemplo, en los conflictos solamente de lo que hacen, aquí hablamos de violencia sexual, solamente perpetrada, perdón, exclusivamente por varones contra mujeres heterosexuales cisgénero. Esas diferenciaciones, por ejemplo, sobre lo LGBT, sobre lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, eso todavía no existe. En, se están haciendo avances, claro, por ejemplo, ya más adelante vamos a hablar del caso de Colombia específicamente. Bien, también este informe alerta sobre la tendencia generalizada sobre utilizar la homofobia como un discurso nacionalista, militarista, para reprender, humillar y deshumanizar al enemigo. Entonces aquí yo traje un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde habla de la ideología de género. Entonces esto también se ha repercutido en Latinoamérica, la idea de la ideología de género, ¿no? El miedo a la comunidad LGBT, que es totalmente infundada. Ahí es cuando comienza
a generarse estos discursos de odio. Bien, ahora hablando del caso específicamente de Colombia, este informe se remite muchas veces a él porque bueno, como ahí ustedes pueden ver, fue publicado en julio de 2022, entonces tiene como los avances justamente sobre LGBT que las Naciones Unidas quería ver y que son necesarias para, por ejemplo, para los procesos de paz. Entonces, la Comisión de la Verdad, que pues ha encargado todo el proceso, encontró que, específicamente abro comillas, cada grupo, hablando de los guerrilla, paramilitares y el Estado, que fueron, y los narcotraficantes, pues que están transversales a todos estos tres, eh, cuando hablo de cada grupo, habla de los actores del conflicto. Cada grupo persiguió a las personas LGBTIQ en razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas, para consolidar un control poblacional en los territorios mediante la imposición o reafirmación de un orden moral, social, político, económico y militar que consideraba correcto y para obtener o mantener la legitimidad ante la ciudadanía que las veía como indeseables, con el fin de ganar la guerra. Eh, bien, lo que pasa con Colombia, y aquí más adelante se hace también un estudio comparativo entre dos regiones donde hay presencia de la guerrilla de las FARC y se dan cuenta que la influencia del pensamiento, por ejemplo, donde hay más narcotráfico, donde está la influencia del narcotráfico más fuerte, estas personas un poco más violentas, más terroríficas, más cruentas, y donde había más presencia histórica e ideológica de las guerrillas, eran menos violentas. Pero ¿qué es lo que pasa con estas dos ideas? Es bien interesante y como esa percepción bien detallada sobre lo LGBTI, porque comienza a utilizarse la matanza de LGBT, de las personas LGBT, como amenazas, como advertencias para ajusticiar a la sociedad. Es decir, somos carne de cañón para la guerra, para reprender a los demás, a la demás sociedad. Y el gran problema del conflicto es que antes del conflicto también había discriminación a la comunidad LGBT. Es decir, es un conflicto que las personas no están pidiendo volver al pasado, a como estaba antes, sino a construir un futuro, a cómo va a ser un lugar donde no haya discriminación, porque siempre ha estado. Y con la guerra lo que pasó fue que se recrudeció, pero siempre ha estado y permanece. Entonces, hay unos juegos de poder que más adelante veremos sobre esto. Las personas LGBT suelen tener un temor justificado a la persecución en el contexto de los conflictos armados. A menudo son marginadas o excluidas de muchos servicios y procesos establecidos de evacuación y respuesta de emergencia. Acá les quiero dar un claro ejemplo que son las personas trans. Por ejemplo, visualmente ahorita, por ejemplo, las de las noticias en las fronteras, siempre hay. Aquí en Colombia tenemos un documental sobre personas trans en las fronteras y aquí tengo un fotograma de esta película y es bien, esa frase es de Laura Weinstein, que es una activista trans que murió de COVID. Y ella dice así: las mujeres trans no llegan a ningún lado, siempre buscan un lugar para refugiarse y vivir de nuevo, no se sabe dónde se va. Las mujeres trans no pueden pasar por las fronteras porque los pasaportes no corresponden con quién se es. Entonces muchas veces están en problemas para transitar, para pasar. También no pueden acceder al servicio, por ejemplo, de salud, al servicio de apoyos estatales. Entonces ahí hay un problema radical y específico de la comunidad. Bien, uno de los grandes avances es entender la violencia por prejuicio. Es como esa idea del feminicidio, ¿no? Entender que el feminicidio es una categoría necesaria para poder entender desde ahí en adelante todo el conflicto. Aquí es la violencia por prejuicio. Y es que, como les mencionaba antes, los actores comenzaron a darse cuenta que en la matanza de la comunidad LGBT puedan tener algunas ganancias. Y es que las personas ya en la comunidad podían considerar a estas personas indeseables. Entonces había una legitimidad social cuando se castigaban a estas personas. Si la sociedad hubiera rechazado o denunciado estos actos, los perpetradores no habrían visto ventajas en su ejecución.
Entonces, esto es una dimensión bastante cruente, bastante compleja y es, nos nivelaban a ladrones, eh, delincuentes, de toda clase, con las personas homosexuales, con las personas adictas, con las personas con otros problemas. Entonces todos estaban en la misma categoría de limpieza social. Y con esta limpieza social lo que se hacía era pues tener ajuiciamientos con la sociedad. Y es muy importante este concepto de violencia por prejuicio porque nos permite ahondar más en él y, por ejemplo, entender relaciones que existen con los contextos de violencia, los efectos simbólicos específicos con la comunidad LGBT y los indicadores objetivos que faciliten la identificación, porque el gran problema es que eh, tenemos algunos datos, pero no se saben con certeza los datos reales, por lo mismo, porque no es fácil identificar a la comunidad. Listo, lo que habíamos hablado de las comunidades, entonces, estas personas indeseables, inmorales, pecaminosas, trastornadas y delincuentes están sufriendo la violencia por parte y parte, ¿no? Como los actores, los protagonistas del conflicto y la sociedad civil en la que están inmersos. Es decir, son personas que están en constante conflicto. Y esta idea de la moralidad es ha sido importante porque ha regido muchos de los asentamientos de todos los grupos armados. Y pues evidentemente esto ha causado pues problemas mentales y problemas físicos en la comunidad. Y esto se ve pues en estos problemas, ¿no? Incapacidad muchas veces de, por ejemplo, poder experimentar relaciones sexuales saludables y placenteras, es decir, se le está quitando la posibilidad también de amar a estas personas. También hay consumo de sustancias psicoactivas, secuelas físicas de violencia física y sexual que dan lugar a alteraciones de la identidad. También está pues, el estrés postraumático, el miedo crónico, el sufrimiento. Y estos sentimientos de inseguridad, de no pertenencia, de fracaso, de rechazo y el problema de salud mental. Los acuerdos de paz incluyen explícitamente un enfoque de género en consideraciones sobre los derechos de las personas LGBT. La comisión reconoció 4.000 personas, causas de 4.000 personas LGBT y más de 7.000 actos de violencia. Los acuerdos recogen más de 100 medidas basadas en enfoques de género y 39 de las cuales se han señalado como inclusivas para las personas LGBTI. El experto independiente lo que dice, sin embargo, es que los detalles, perdón, no obstante que hay grandes problemas de aplicación. Claro, es bastante difícil estos pocos años que hemos tenido de la implementación. Ahora bien, les voy a mostrar algunas cifras muy rápidamente sobre las víctimas en Colombia específicamente, sobre el conflicto armado. Y estos son gráficas sacadas del informe final. ¿Listo? Entonces, la distribución de víctimas de acuerdo con sus distintas orientaciones sexuales, la distribución de víctimas LGBTQ+, de acuerdo con su edad. Vemos que la adultez los adultos son los más afectados. La distribución de violencias contra las personas, todas las personas han sufrido específicamente amenazas. Es el primer paso que se hace cuando se comienza el sometimiento a la comunidad. Distribución de responsables de violencias contra las personas LGBTIQ+. En este caso vemos que los paramilitares fueron los que más incidencia tuvieron. Magíster, 2 minutos para terminar. Ok, estoy muy quedado. Pero bueno, entonces, estos son algunos de los datos que se pueden ver sobre el conflicto colombiano. Y ahora, bueno, lo importante es entender que la sociedad puede empoderar estos procesos de paz, estos cambios, en donde se entienda la necesidad de poner a lo LGBTI en el foco, en el centro. Entonces, ya para entrar en las conclusiones,
es importante entender que en estos momentos de recrudecimiento social es cuando se comienza a hablar de la moralidad, ¿no? Entonces se corrigen las desviaciones de las personas, las desviaciones entre comillas, y se espera que las personas diversas vuelvan, entre comillas, se normaticen. Las personas LGBTI son víctimas, hay que entender eso, esas son las conclusiones que da el informe, y es que las personas LGBT son víctimas específicas y especiales y tienen sus particularidades por su orientación sexual e identidad de género. Eso toca tenerlo muy en cuenta. Eh, Hay que tener en cuenta la situación de las personas trans, que son las personas que pues, tienen más vulneración de derechos en estos casos, por ejemplo, en la reubicación y en el tema de, ¿cómo se dice? Las migraciones, los refugiados, los desplazamientos. Entonces son las personas que más necesitan ayuda en estos momentos. Y todas las formas de violencia que utilicen como arma los prejuicios sexuales y de género, por ejemplo, las violaciones a los hombres, están estrictamente prohibidas por el derecho internacional. Eso, hay que tener en cuenta también eso, la violación, entendiendo como como un mecanismo, como un mecanismo de guerra, hay que entenderlo desde esta dimensión también. Lo mismo que les vengo diciendo desde siempre, es necesario poner en la palestra la comunidad LGBT, como todos sus problemáticas para entender las dimensiones. Y si me permiten 2 minuticos más, les quiero presentar a House of Topamaras, que son una guerrilla, que es una guerrilla homosexual, queer, merenguera, boguera, eh, nea, es decir, de popular, que quiero que es como el gran resultado de todo esto que hemos venido hablando, de todo el conflicto colombiano y que vemos en las calles, cuál es el movimiento queer que ustedes, si ustedes me preguntan, es este, encabezado por ellas. Ellas son un movimiento, pues, queer, son en su mayoría bogotanas, pero pues hay de toda Colombia, y ellas se enfocan desde la danza a hacer sus performances. Entonces, esta es una de sus canciones y me gusta porque utilizan lo popular, como los referentes de lo popular, de las personas empobrecidas, racializadas, eh, y lo difunden en la fiesta. Entonces la fiesta se vuelve en este momento en Bogotá un lugar de resistencia. Nosotros estamos resistiendo desde la fiesta, estamos resistiendo desde posturas nuevas, desde, desde lo queer, desde lo voguero, que creo que además se está volviendo un movimiento mundial. Les quiero leer esto al final. No tengo miedo, con la que sea me voy al ruedo. No me coja por el pelo, yo aquí estoy para el bogueo. Que empiece el mariconeo y te volqueteo con mi chanteo. Tenemos que hablar de la comunidad LGBT para hablar de medio ambiente, para hablar de tierras, para hablar de conflicto armado. Sin la comunidad no podemos hablar de los objetivos y de lo que somos como humanidad. Entonces, este siempre es un llamado para recordar a esas personas que no están y que necesitan ser escuchadas, esos ecos de esas voces que se están acallando. Entonces aquí permanecen y bajo esta mirada del conflicto armado mundial, el conflicto colombiano, nos damos cuenta que necesitamos seguir hablando y necesitamos seguir insistiendo que las cosas no están bien, que se necesitan cambios y que si queremos un desarrollo sostenible, si queremos nuevos mecanismos, tenemos que poner a lo LGBT en el centro. Entonces, muchísimas gracias y ya espero no haberme pasado mucho. Bien, muchas gracias a nuestro ponente. Le invitamos a que nos espere para preguntas finales. Claro. A ver, si continuamos. Ya, muy bien. Bien, agradecemos a nuestro ponente, lo invitamos para
las preguntas respectivas al final de las ponencias. Muy bien, a continuación, siguiendo con nuestro programa, tenemos la presentación del video temático a cargo de la magíster Pilar Montesa Tapia, destacada docente del programa académico de estudios generales, con el video temático titulado Reducción a las desigualdades, el hambre y la malnutrición en América Latina y el Perú. El programa académico de estudios generales desarrolla una serie de asignaturas, ¿no? De asignaturas que contribuyen a la formación integral de los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, ¿ya? En este evento académico se pretenden generar espacios reflexivos, ¿no? En torno a los ejes temáticos relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible dentro del marco de la responsabilidad social universitaria. A continuación, visualizamos el presente video. Uno de los ejes de trabajo de la Agenda 2030 es la economía, en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades para garantizar que nadie se quede atrás. La desigualdad entre los países y dentro de ellos es un continuo motivo de preocupación. Pese a los esfuerzos de reducir las desigualdades en el empleo y en los ingresos, la desigualdad aún continúa, ampliándose en la parte social y política, mucho más como consecuencia de la pandemia. Ha significado un recorte drástico en los ingresos de los trabajadores, así como los escasos avances en lo que es la igualdad de género y la atención sanitaria en poblaciones vulnerables. La evidencia de países en desarrollo en Latinoamérica muestra que más del 20% más pobre de la población, los niños, no llegan ni siquiera a cumplir los 5 años. Tal es el caso de Haití, que tiene una alta tasa de hambre y de pobreza. Así, la agricultura y la zona rural. Guatemala, que tiene un 46% de niños con una desnutrición crónica. El Perú presenta una grave crisis en lo que es el desempleo y la inflación. La FAO ha revelado que el 6.8 millones de peruanos no comen durante 1 o más días. Es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población peruana no puede costear ni acceder a un alimento o a una porción de él en el día. En Lambayeque encontramos brechas de desempleo y sumándose a ello la migración. Es por ello que los planes de gobierno regional deben garantizar lo que es la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdades, promoviendo la inclusión socioeconómica, política para todas las personas, independientemente de su origen de territorio, raza, sexo, religión, situación económica u otra condición de personas con VIH. El Perú viene trabajando arduamente. En el caso de la formalización, ¿no? Está disminuyendo lo que es la informalidad a través del programa Formaliza Perú, donde se trata pues de facilitar el ingreso y permanencia de la formalidad, en este caso laboral. Asimismo, a la mediana, pequeña y microempresa, ¿no? A través del programa Tu Empresa, que está reactivando la productividad. Y también a través de la ley número 31458, donde reconoce las ollas comunes como organizaciones sociales de base, que ha garantizado el financiamiento exclusivo para más de 1.824 ollas comunes a nivel del país. Para poder reducir desigualdades debemos promover un acceso más equitativo a lo que es la educación, a los empleos mejor remunerados, a poner en marcha un registro financiero global donde limite la evasión fiscal, a poder de esta manera garantizar lo que es la igualdad de oportunidades y la disminución de desigualdad. Uno de los ejes de trabajo de la Agenda. Muy bien. Muchas gracias, profesor José, por la presentación. Y continuamos con, en este caso, con nuestras ponencias programadas para esta tarde. Vamos a ver, continuamos entonces con la magíster Marcela Rojas Peralta, que ya nos acompaña esta tarde. Voy a dar lectura a su hoja de vida. Ella es magíster en estudios culturales por la Universidad
de los Andes, es antropóloga social por la Universidad Nacional de Colombia, tiene experiencia en docencia universitaria, en programas de trabajo social y licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Ha participado en el diseño y ejecución de proyectos de investigación alrededor de temáticas asociadas a lo urbano, lo rural, periferia, jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas. También es miembro del grupo de investigación Construcción de Ciudadanía, Comunidad y Tejido Social, Crisálida, del programa del Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, grupo reconocido por Colciencias en categoría B. Miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Red Claxo, y ha participado en el grupo de investigación de filosofía para niños. Bueno, con ustedes dejo en uso de la palabra a la magíster Marcela Rojas Peralta. Bienvenida al evento. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar inicio a la presentación. ¿Se ve bien ahí? Me dicen si corre, porque es que a veces no voy hablando y ella no va corriendo conmigo. Entonces, sí, en caso de que pase algo así, para que por favor me avise. Ok. Entonces, bueno, gracias por la invitación y bueno, voy a iniciar el ejercicio. Voy a colocar el temporizador para no pasarme del tiempo propuesto. Entonces, yo postulé la presentación, Caminos para erradicar el hambre y la malnutrición. Como ustedes ya me hicieron la presentación, mi nombre es Marcela Rojas Peralta. Yo quisiera empezar con algunas cifras y retomando un poco lo que la profesora del video nos mostraba, ¿no? Entonces, hay una alarma de la FAO, de Naciones Unidas, porque hay un aumento del hambre y están previendo que es muy difícil que la región alcance el objetivo del desarrollo sostenible 2, hambre cero. Las cifras muestran drásticamente cómo entre 2019 y 2020 llegamos a 59.7 millones de personas con hambre, ¿sí? Su punto más alto desde el año 2000. Y la inseguridad alimentaria está afectando a 267 millones de personas. Ya con esas cifras de entrada empieza la preocupación, ¿cierto? Y empiezan las preguntas de cómo vamos a hacer como población, como actores sociales, políticos, culturales de la región para poder movilizar un poco estas cifras que se plantea desde Naciones Unidas. Traigo a colación otras cifras que aparecen en relación a lo que el compañero anterior estaba presentando, y es, no solamente es un problema del hambre no tener el alimento, ¿sí? También tiene que ver con un proceso de unas brechas sociales, en este caso unas brechas de género, que muestran con cifras del 2021 como el 31.9% de las mujeres del mundo padecían inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27.6% de los hombres. Eso ya nos va a ir mostrando un camino de cómo el hambre azota más a unos que a otros. En el 2020, casi 100 millones de personas no pudieron mantener una dieta saludable. ¿Y por qué no pudieron mantener una dieta saludable? Porque tenemos los efectos de la inflación en los precios de los alimentos. Tenemos las repercusiones económicas de la pandemia y unas medidas que propusieron los gobiernos para contenerla. Y miren esta cifra, me parece terrible, hasta 828 millones de personas han padecido hambre en el 2021. 46 millones más que el año anterior y 150 millones más que en el 2019. Esta cifra nos va mostrando que en lugar de ir hacia la disminución o la erradicación del hambre, cada vez más estamos ampliando el número de personas con hambre y con inseguridad alimentaria. Algunas causas del hambre y de la malnutrición propuestas por muchos informes de la CEPAL, de la FAO, de Naciones Unidas,
obedecen a la desigualdad, a los cambios climáticos, a los conflictos y a unos sistemas alimentarios. Sin embargo, pues nosotros, y hablo de nosotros con las organizaciones sociales, populares y campesinas e indígenas con las que he ido trabajando, hemos ido planteando que el problema que causa desigualdad, cambios climáticos, conflictos, sistemas alimentarios, obedece a unos modelos de desarrollo imperantes, que mantienen unos sistemas alimentarios basados en los monocultivos, basados en insumos y insecticidas que están generando deterioro no solamente del medio ambiente, sino también de la salud de los que consumimos esos alimentos. Hay conflictos por la tierra, conflictos por los recursos, y esos conflictos pueden ser a nivel nacional, como en el caso de Colombia, con conflictos armados internos, o pueden ser conflictos internacionales como el que hoy tenemos con Ucrania, ¿cierto? Que producto de ello, varios insumos y algunos cereales tienen precios completamente altos y obedece a unas formas de organizar la producción. Los cambios climáticos no se están dando simplemente por cambios de era, sino que se están dando también porque debido al mal uso de insecticidas, de agroquímicos y demás, de la extracción depredadora de recursos, pues generan unos cambios a nivel climático. Y todo ello, pues claramente enmarcado en unos procesos de desigualdad, como lo decían anteriormente, en oportunidades de desigualdad en la tierra, en la tenencia de la tierra, en la desigualdad de los géneros, que pues van a estar anclados para nosotros desde esos modelos de desarrollo. Esos modelos de desarrollo traen consigo unas políticas agrarias. Seltzer nos plantea que una característica de nuestro sistema económico internacional de posguerra es que aparece un proceso de creciente interdependencia. Para unos autores, internacionalización de la economía, para otros, globalización, y para otros, imperialismo. Todo ello se manifiesta en unos esquemas de la División Internacional del Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Ucrania se va a encargar de insumos, se va a encargar de los cereales, y nosotros, la región de Latinoamérica, nos vamos a encargar de materias primas, petróleo, carbón, extracción de recursos, pero además monocultivos que van a estar relacionados con el horizonte de los biocombustibles, la caña de azúcar, la palma aceitera, entre otros. Esa división internacional del trabajo pues hace que claramente haya fragmentación en los procesos productivos, y con ella se explica o se puede explicar la expansión del capital y su penetración en distintos países. Por eso hoy en Colombia, me imagino que en Perú y en otros países, se habla de la necesidad de incentivar la inversión de capital. Sin embargo, esa inversión de capital trae algunas consecuencias en el campo, sobre todo en lo agropecuario y también en las ciudades. Y ello pues se está generando además pues problemas de alimentación y problemas claramente de hambre. Me voy a mencionar 3 casos: el caso de Argentina, el caso de Guatemala y el caso de México. En el caso de Argentina, pues debido a esa inversión de capital, se ve un marcado arrendamiento de tierras a transnacionales para el desarrollo de monocultivos de exportación, en particular de soya transgénica. Eso lo dice Fradejas. En el caso de Guatemala, los cultivos se dan bajo grandes monopolios agroindustriales, lo que les venía comentando un poco, en el marco de los biocombustibles, la caña de azúcar, la palma aceitera, y esos monocultivos terminan acaparando la producción agropecuaria en estos lugares. Por último, tenemos el caso mexicano, que muestra un desequilibrio y una desestimulación de la producción y de la economía nacional, donde
Esas políticas pues protegen la gran inversión, ¿cierto? Y esa inversión y los monopolios pues llevan a cabo un horizonte, ¿no? Van mirando y van mostrando por dónde debe ser esa inversión de capital, y específicamente allí se da para la exportación de materias como el petróleo, y el desajuste, ello llevó a un desajuste en la estructura agraria. Claro, allí los grandes perdedores son indígenas, campesinos, poblaciones afro, que con la llegada de estos monopolios, de, por ejemplo, las estructuras energéticas, van siendo despojados de sus territorios. No solamente hay una pérdida territorial, ya lo vamos a ver más adelante. Eso nos lo plantea Rubio y Mujer. Bueno, traje a colación también esta cita de Corol 2016, me parece que es muy diciente. Corol dice, en América Latina el 80.1% de las unidades agrícolas son campesinas o indígenas, pero miren esto, solo ocupan el 19.3% de las tierras. Hay una desigualdad en la tenencia por la tierra. Además, el estudio indica que casi la mitad de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, son campesinas e indígenas y producen alrededor del 70% de los alimentos. Sin embargo, allí existe una contradicción, y es que a pesar de que ellos son los productores de alimentos, el 80% de la gente con hambre a nivel mundial se concentra en esas áreas rurales, y muchos de ellos son agricultores o trabajadores agrícolas sin tierra. Caso, por ejemplo, de la palma aceitera. O sea, yo puedo producir, ¿cierto? Yo puedo estar produciendo, pero esa producción no es o no recae directamente en el consumo de las familias productoras, sino que es para la exportación y claramente pues para el consumo que dan los alimentos que vienen con las importaciones, altos precios y demás, que hace que la gente de los sectores no tengan todas las condiciones para poderlos adquirir. Esa inversión de capital ha traído 3 consecuencias, a mi modo de ver, muy graves. Una de ellas es la extranjerización de la tierra, que evidencian varios estudios en el caso de Argentina, pero también está pasando en el caso de Colombia. El crecimiento de unas brechas sociales donde unos pueden tener la tierra y otros están sin tierra, pero también en los casos en los que los agroindustriales tienen la inversión, pueden producir, y pues los campesinos simplemente se vuelven trabajadores de lo agrícola porque no tienen ni la inversión ni la tierra para poder producir. Y todo ello pues ha traído consigo un despojo no solo territorial, no solo son expulsados de sus territorios, con esa expulsión terminan siendo despojados de su cultura y de su ser político. Eso es muy grave porque las comunidades que dejan sus tierras, por ejemplo, algunos agricultores, algunos dedicados al pastoreo, otros a la caza y pesca, como son algunas comunidades indígenas, cuando son despojadas, pues llegan a las ciudades, encuentran pues, la mendicidad, lugares completamente inadecuados para la vida y existencia humana, y todo ello hace que todo ese conocimiento cultural que en algún momento se tuvo alrededor de cómo se produce, de qué temporada, de qué se produce, de una circulación y demás propia, se va perdiendo con el tiempo. Desde el siglo XX, desde inicios del siglo XX, se viene propugnando por una liberación comercial de los países en vías de desarrollo. ¿Qué significa esa liberación comercial de los países en vías de desarrollo? Primero, un modelo de apertura económica y el neoliberalismo, es decir, vamos a intercambiar, ¿cierto? Y en ese intercambio, pues claramente quien tiene la inversión, pues puede hacer la inyección y puede poner una infraestructura y demás, y decide finalmente qué se produce, cómo se produce y quién lo produce.
Allí el Estado termina siendo solamente como un árbitro entre ese capital y las poblaciones que se encuentran allí, árbitro que termina finalmente tomando postura pues, por los grandes inversionistas y monopolios. Se intensifica claramente esa inversión de capital y pues se pasa de un modelo proteccionista a un modelo abierto y de libre cambio, que es el que se propone con el modelo de apertura económica y el neoliberalismo, que se va a garantizar de alguna manera con los llamados TLC, Tratados de Libre Comercio, pero todo ello va a generar cambios en la configuración económica de nuestros países. Por ejemplo, nosotros pasamos en las ciudades y en algunas regiones rurales a tener la oferta de servicios, el turismo, ¿no? Desaparece el turismo muy fuerte en nuestros países, de repente uno nunca había hablado tan fuerte del turismo, de repente hay una campaña del turismo rural, el turismo comunitario, que bien los campesinos y los indígenas tenían unas propuestas de turismo comunitario y pues son cooptadas en muchos de los lugares por las empresas que tienen el capital para la inversión de infraestructura, para la generación de hostales y demás en los lugares. Entonces, todo ello empieza a generar unos cambios en la economía de nuestros países. Ya no producimos comida, sino que producimos de manera agroindustrial para los biocombustibles y para la exportación. Tanto que en esta semana el presidente Petro de Colombia planteaba un poco, bueno, ¿por qué está cara la carne? ¿Cierto? Si somos un país que tiene un porcentaje alto en ganadería. Pues la respuesta la encuentra claramente en que pues, el ganado se va para las exportaciones y pues lo que queda claramente tiene unos precios muy altos. Esto último, pues Fajardo nos lo resume en términos de un aumento de la dependencia económica de nuestros países. O sea, todos están tan interconectados que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, guerra, y eso hace que todos entremos en crisis porque no tenemos los insumos para la producción agropecuaria y pues eso aumentan los precios, la gente vuelve a caer en lógicas de pobreza. Para el caso rural, pues él plantea que hay una reprimarización sistemática de las economías nacionales y eso ha implicado el decrecimiento de nuestras producciones alimentarias para impulsar pues las importaciones, tanto que Colombia trae papa de otros lugares, trae maíz de otros lugares, trae arroz, cuando antes éramos productores centrales de estos productos. Se potencia lo agroexportable, el ganado, la palma aceitera, la caña de azúcar, y se genera mayor inversión de extracción de materias primas. Es decir, todas las actividades mineras, pasa en México y pasa en Bolivia y bueno, pasa en la región. En ese sentido, pues los países nos vemos enfrentados a un cambio en la vocación productiva para ajustarnos a esas economías internacionales. ¿Quiénes se ajustan a esas economías internacionales? Pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que van proponiendo una serie de políticas y pues en esas políticas el sector agrario es el que ha quedado realmente relegado. Y no solo nos trae pérdida, como ustedes han venido percibiendo, en la soberanía alimentaria de nuestros países, sino que también reduce la generación de empleo e ingresos. ¿Y eso qué produce? Pues la reproducción y ampliación de la pobreza. Y, por ende, el retraso en el desarrollo económico y social del campo y, por tanto, del país. Retos y cambios. Entonces, aquí Lola Castro, directora regional del Plan Mundial de Alimentación para América Latina y el Caribe, nos dice, bueno, pues yo veo este informe y nos muestra una cruda realidad y entonces ella propone expandir los sistemas nacionales de protección social, es decir, que los gobiernos puedan llegar a los más necesitados para ayudarlos a superar esos tiempos difíciles. Sin embargo, esa propuesta de ampliar el sistema de protección desde los gobiernos, pues se ve enfrentada a una dificultad y es la poca posibilidad de
de sus recursos, ¿sí? Los recursos del Estado, que no tienen la capacidad pues para poder hacer planes de desarrollo o planes, más bien programas de Estado que permitan y que mitiguen un poco esa situación. Y si uno lo ve a largo plazo, es una salida netamente de mitigación, no de erradicación. Otras propuestas están asociadas al cambio en los sistemas agroalimentarios, que sean eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles. Sin embargo, esos cambios en los sistemas agroalimentarios son propuestos también desde el horizonte de los países desarrollados. ¿Cuál es el camino que proponemos las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y urbanas con las que yo he ido trabajando? Hemos empezado a postular que es necesario asumir y reconstruir los bienes comunes, es decir, plantearnos la montaña, el agua, el aire, todos los recursos como unos bienes comunes, no como recursos naturales, sino como bienes comunes de la humanidad. Y en esa medida, pues necesitamos reconstituirlos, asumirlos y tener una interrelación distinta con ellos. Articulación con los campesinos y los sectores urbanos. En el marco, por ejemplo, de Bogotá, que tiene un área rural, esa articulación entre el área rural y las plazas de mercado donde se puede comercializar esa producción es una cadena que podríamos estar tratando de vincular y que en este caso, por ejemplo, en Colombia, se está planteando lo de huertas urbanas, que nosotros hemos hecho el llamado a transformarlo a procesos agroecológicos. Pero eso implica claramente una lucha contra los modelos hegemónicos de ciudad y contra los modelos hegemónicos del campo. ¿A qué hago referencia aquí? En el caso de México, Argentina, Brasil, Colombia, cada vez más se amplían las ciudades y les van quitando parte a las ruralidades, ¿no? La parte rural se vuelve cada vez más urbana y eso implica claramente unos cambios en el uso del suelo, en lo que se puede producir y no, que pues nos veríamos enfrentados todos. Y pues en el campo ya vimos que el horizonte del campo es mucho más oscuro en términos de no hay una organización de la producción interna soberana que permita de alguna manera plantearnos una propuesta distinta. Por lo tanto, se propone el camino por la agroecología, que implica unas relaciones, unas concepciones acerca de la naturaleza, unas relaciones culturales basadas en el respeto, basadas en elementos simbólicos en relación con esos bienes comunes y todo ello alrededor de un eje territorial. Algunas conclusiones para terminar, porque creo que ya quitó mi temporizador. Uno es que las políticas agrarias y urbanas claramente no están pensadas en el marco de las necesidades de las poblaciones LGBTI, campesinas, urbanas, populares, sino exclusivamente de la agroindustria, exclusivamente del sector de la construcción y del turismo, y eso genera unas luchas y unas disputas territoriales tanto en lo urbano como en lo agrario. ¿Por qué plantearnos la agroecología y los bienes comunes? Porque eso implica un modo distinto de relacionarse, no es simplemente producir el alimento, sino de qué forma se produce, cómo se produce, para qué se produce, quién lo produce, y generaría unas relaciones también distintas. Y por lo tanto, pues ahí hay una discusión del papel del Estado, los actores sociales y comunitarios, y pues claramente la inversión de capital, ¿no? Que si no se tiene en cuenta la inversión de capital en este momento sigue siendo una apuesta de nuestros estados, lograr esa articulación. Sin embargo, estamos viendo que esa articulación de la inversión de capital ha traído consigo el aumento, esa es mi tesis, el aumento del hambre y de la desnutrición
en los países de la región. Muchas gracias, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias por su ponencia, Magíster Marcela. Pensé que había hablado sola. No, estamos estado muy atentos a su ponencia, ¿no? Interesante. Por ejemplo, si yo quiero resumir toda su ponencia, la quiero resumir con una sola palabra. El tema de la malnutrición, del hambre que tenemos en el planeta es por una inseguridad alimentaria. Y eso lo estamos viendo en todos los países, mayormente en América Latina, ¿no? Hay una tendencia en estos momentos a la pérdida de los suelos de cultivo. Hay una tendencia a la degradación del suelo útil para el alimento del planeta. Cada vez estamos viendo que estos suelos de cultivo se están urbanizando. Hay un crecimiento de la ciudad notorio que involucra, por ejemplo, el uso de la tierra de cultivo. ¿Y cuál va a ser el resultado final? La falta de alimentos. Entonces, también habría que ver en la parte también de la inversión que se da para el tema de la agricultura, y usted lo dice, ¿no? Mayormente hay una tendencia a la inversión para la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Y esta agroindustria es muy peligrosa porque causa miseria y hambre a nivel del campesinado y de las poblaciones que trabajan la tierra, y son ellos los que sostienen el alimento del planeta, de la ciudad, del distrito, de la localidad, ¿no? Entonces hay una tendencia al monocultivo. Y yo creo que por ahí podríamos decir, ¿y el Estado qué está haciendo? ¿Y el Estado qué políticas agrarias está haciendo en ese sentido para detener ese avance de deterioro del suelo de cultivo? Entonces, estamos yendo hacia una economía pensada solamente en la inversión en las empresas transnacionales. Mire, por ejemplo, nosotros, al igual que Colombia y Perú, somos un país muy megadiverso, muy megadiverso. Estamos viendo que estamos perdiendo bosques primarios, y estos están siendo convertidos en tierra de cultivo para esos, valga la redundancia, por esos cultivos que usted acaba de mencionar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la palma aceitera y otros cultivos, lógicamente con el boom y la inversión de los biocombustibles. Está bien, hoy día la tendencia es a que tenemos que ir reduciendo los gases de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático. Claro que sí. Y la tendencia es que debemos utilizar combustibles menos contaminantes. Por ahí va, pero también estamos viendo, pues, de que todos los agricultores o la inversión extranjera solamente dice cultivo de caña, cultivo de soya, cultivo de palma aceitera y la inseguridad alimentaria, escasez de maíz, escasez de otros alimentos básicos para los pueblos. Entonces yo creo que por ahí yo le agradezco su ponencia. Muy bien, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. A la ronda de preguntas. Muy bien, vamos con, ya tenemos en la sala dos ponentes para absorber las preguntas de nuestro auditorio. Para el magíster Santiago Ernesto, en el ámbito educativo y comunitario, ¿cómo se puede desarrollar estrategias significativas para reducir la desigualdad de género? Perdón, me disculpa, me la repites, que no la escuché bien. Bien, en el ámbito educativo y comunitario, ¿cómo se pueden desarrollar estrategias significativas para reducir la desigualdad de género? Bien, es importante primero hacer una precisión y es género, y, específicamente, por ejemplo, el tema de las mujeres y el tema de la diversidad. Eso como que esas dos diferencias me parecen importantes. Pero siempre me parece importante en la inclusión es la posibilidad de... Parece que perdió comunicación, magíster Pilar. Sí, se está volviendo a conectar, me parece. Magíster Santiago.
Está con el micrófono. ¿Sí? Ujú. Magíster Santiago. Parece que hay problemas. De repente, continuamos. A ver. ¿Le damos unos segunditos? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, 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 se escucha ¿Me correctamente. escuchan? Hola, no sé qué pasó, no tuve internet un segundo. Eh, la pregunta sobre la educación y sobre lo comunitario, a mí sí me parece clave en las clases de educación sexual en los colegios. Esto es un tema muy complejo y ha causado mucho malestar. Por ejemplo, aquí en Colombia se habla de unas cartillas de género y causaron mucho malestar porque pensaban que ahí se pensó lo de la ideología de género. Sin embargo, lo importante es que el niño y la persona, el niño, que se construya como persona y que entienda sus posibilidades. No se les dice cómo tienen que ser tal, tal, no, sino que si de casualidad tienen un sentimiento y tienen alguna percepción, no se entienden como algo malo de sí mismos, sino que lo puedan entender desde algo más profundo y desde algo que es posible y que existe y que no están solos. Entonces siento que la educación sexual, y cuando uno habla mucho de esto, es muy complejo, pero es, al final es la educación del ser humano, ¿no? Es como la ética sobre la responsabilidad afectiva, por ejemplo. No importa a quién se ame, sino cómo se ama. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Darle una dimensión en la escuela, una cátedra sobre, pues no cátedra específicamente, sino que se hable abiertamente, y no solamente en eso, sino también en la familia. Muy bien, Magíster Santiago, sobre todo basado en el respeto, ¿no? En los valores, en cuanto a la educación en sí. Muy bien, muchas Claro, gracias por su respuesta. Ahora sí, nos pasamos a la perdón. segunda pregunta hecha por nuestros estudiantes. Mencionan, ¿alguna vez ha recibido alguna amenaza o ataques por hablar acerca de la comunidad LGBT? Sí, pero mis ataques no importan. Los ataques que sí importan son los que, por ejemplo, le hicieron a la activista Natalia Lane en México este año, o las muertes de las personas trans. Como que siempre se reciben insultos, incluso en la conversación de este chat hay algunos comentarios un poco subidos de tono, y que pues al final la homofobia siempre tiene lugar y no importa, como que para eso estamos, como que podemos siempre entre todos como conversar, dialogar y entender que yo no vengo aquí a imponer, ni es una imposición ideológica extraña, sino que sucede, quieran o no quieran, los LGBT existimos toda la existencia. Entonces, mm, como cuestionar nuestros derechos, cuestionar nuestras existencias, ya es, eh, eh, ya es violentarnos a nosotros, pues violentarme a mí y violentar a otras personas. Ok. Muy bien, muchas gracias por su participación, Magíster Santiago Ernesto Lugo. Efectivamente, tenemos que hablar nosotros, en este caso, acerca de la inclusión, ¿no? No Claro. solamente de repente en la parte, eh, tal vez se podría decir, siempre mencionamos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la mujer, a la raza, el lugar de origen, sino también, pues, está la comunidad LGBT, ¿no? Y sobre todo, pues, el respeto, ¿no? Por la persona en sí. Muy bien, Claro. muchas gracias, Magíster. Ahora Muchas sí, gracias a ustedes. pasamos. Gracias por su participación y las respuestas que nos ha brindado el día de hoy. Ahora sí, pasamos a la siguiente ronda de preguntas a nuestra magíster Marcela Rojas Perales. Ya le
pues las asumimos parte de nosotros también a nuestros ponentes. La primera pregunta, Magíster Marcela, es ¿cuál es el impacto sociocultural y económico que genera el hambre y la malnutrición en América Latina hoy en día? Esa se conecta con una pregunta que hacen más adelante de cómo la desnutrición y el hambre afectan la economía de un país. Y yo precisamente planteaba que yo lo plantearía de manera distinta, ¿no? Es más bien cómo la economía de un país articulada con una economía internacional afectan los procesos de alimentación de las personas que están en los lugares. Cuando hay un modelo, por ejemplo, de desarrollo, un sistema alimentario como el que tenemos nosotros, ¿cierto? Que es débil, no está articulado y demás, pues eso tiene implicaciones en los aspectos socioculturales, puesto que las personas que habitan los territorios que antes, por ejemplo, eran de pescadores o eran de cazadores recolectores o eran de cultivadores de diversos alimentos, pues hoy tienen monocultivos, ¿no? Y el monocultivo arrasa las formas distintas en las que se cultiva y eso evita que las personas puedan conocer el suelo, conocer el clima, ¿cierto? Porque cuando alguien va a pescar o cuando alguien va a hacer un proceso de caza o cuando alguien cultiva, tiene en cuenta la luna, tiene en cuenta el sol, tiene en cuenta la lluvia, tiene en cuenta las características del suelo. Todo ello implica un conocimiento de la forma como se debe cultivar. Históricamente, las comunidades han ido aprendiendo formas distintas para cuidar sus entornos, pero producciones como las que tenemos nosotros, centradas en la minería o centradas en los monocultivos, arrasan completamente con las formas propias de entender el territorio, de entender los bienes comunes y de relacionarse con ellos. Y eso implicaría, ¿no?, que estamos en riesgos también, o sea, está en riesgo la biodiversidad natural, pero también la biodiversidad sociocultural, porque en la medida en que no tenemos asignado la tenencia de la tierra, en la medida en que no podemos definir cómo hacer para vivir en ella, pues inmediatamente estamos perdiendo un lugar de apropiación y pues nuestras diversidades culturales. Muy bien, Magíster Marcela, muchas gracias por su respuesta. También tenemos una pregunta de parte de nuestros estudiantes. Mencionan qué estrategias y medidas se está promoviendo para revertir esta problemática social que impide el progreso sostenible de los países en el contexto latinoamericano. Bueno, yo en la exposición planteaba que hay como dos líneas, ¿no? Dos estrategias. Una sigue siendo la estrategia de la FAO, de Naciones Unidas, que claramente son organismos multilaterales que están alineados en el conjunto de organismos que son liderados por países europeos y pues no, por Estados Unidos. Y las medidas que ellos están proponiendo, por ejemplo, ampliación de los proyectos de Estado para proteger a las poblaciones. En nuestro caso, nosotros tenemos acá varios programas de seguridad, entre comillas, alimentaria, que son CASABE, por ejemplo, en la parte de los llanos, pues había una política que hace muy poco ya se acabó, se llamaba desayuno infantil, que son estrategias un poco para revertir esa problemática social, pero de nuevo, sigo viendo allí un proceso de limitar un poco, de tener acceso al alimento, pero no revierte el problema social. Las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, populares y demás, se están planteando procesos agroecológicos y eso implica un cambio en la forma como se viene produciendo en nuestros países. Es decir, por ahí alguien escribía que si era necesario, por ejemplo, dejar de importar y de exportar. Yo pensaría que el problema no es la importación ni la exportación, sino el problema es para qué se importa
y para quién, ¿no? Y qué se exporta y qué se importa. Y en esa medida, el de qué se importa y qué se exporta, pues hay unas estrategias, ¿no?, comerciales de volver la comida y el alimento un mercado más, una mercancía más, que problematiza, profundiza las condiciones de pobreza en nuestros lugares. Yo creo que no puede haber una sola estrategia, sino que debe haber una amalgama de estrategias que permitan revertir esa problemática social. Si bien se necesita algo rápido que permita que la gente tenga el alimento, les voy a dar un ejemplo pequeñito. En La Guajira todo el tiempo nos muestran niños y niñas guayú muriendo de hambre, y de muchos otros lugares del país con población indígena. Sin embargo, nunca nos muestran que detrás de esos niños y esas niñas que mueren de hambre hay una compañía minera que desvía los ríos, que contamina las aguas, que vuelve infértil las tierras, y en esa medida, pues, no son ellos los que están afectando la economía minera, sino la economía minera, la forma como se entiende la minería, la que afecta la vida de la gente. Entonces yo creo que implicaría problematizar y plantearse unos sistemas económicos distintos, modelos económicos que nos permitan de alguna manera una articulación entre lo propio y lo foráneo. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de la magíster Marcela Rojas Peralta, y a continuación vamos a escuchar las conclusiones generadas pues de estas brillantes disertaciones realizadas pues durante esta tarde. Adelante, profesor José Bernardo. Bien, he traído unas breves conclusiones de los aportes de las ponencias de hoy día, ¿no? La primera ponencia dentro de un contexto muy complejo, una realidad muy compleja, respetar y garantizar los derechos de las personas con opciones diferentes, ¿no? Respetar su derecho a la libertad de expresión, a la asociación y reunión pacífica es crucial, ¿no?, para poner fin a la discriminación que enfrentan, así como para dar respuesta a las gravísimas violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas. Sería la primera conclusión de su ponencia. Asimismo, los prejuicios sociales debemos eliminar de manera progresiva siempre y cuando haya respeto, sobre todo a la persona como ser humano. Serían las conclusiones de la primera ponencia. Y en cuanto a la segunda ponencia, es importante destacar también, ¿no?, las cifras estadísticas que hoy día se han dado en la ponencia y que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante decir, pues, de que se ha incrementado, ¿no?, el hambre se ha incrementado en más de un 30%, ¿no?, en América Latina y en el Caribe, ¿no? Son cifras que se nos han dado y, lógicamente, pues, hay un crecimiento negativo en ese sentido, ¿no? El panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional del año 2021, ¿no?, detalla que al menos en un año, ¿no?, también en las cifras que ha dado nuestra ponente, en un año el número de personas con hambre aumentó a un 13,8 millones, ¿no?, sumando los cerca de 59,7 millones. Miren la estadística bien amplia que tenemos y que se necesita ir trabajando de diferentes contextos. En América Latina la situación es todavía grave. Entonces, ¿cuál es la causa de eso? Y le estamos echando la causa inclusive a la pandemia, ¿no?, a COVID-19, pero ya hace más de 6, 7 años que la tendencia es a ese crecimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces sería pues, la primera conclusión en cuanto a las cifras estadísticas que hoy día nos ha reflejado, y también lo ha dicho, ¿no?, que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 va a ser difícil que alcancemos, ¿no? Vamos a tener de repente otra agenda que trate de extender, ¿no? Bueno, extender los logros que se vienen dando de alguna u otra manera, de acuerdo también a las posibilidades que tienen las naciones. Y habría que evaluar qué políticas, ¿no?, se están implementando para poder ir reduciendo estas brechas. Muy bien, también hablaba de la brecha de género también, ¿no? Hay más inseguridad alimentaria en las mujeres, ¿no? Hay esa brecha también que ir eliminando de manera progresiva.
También hablaba en cuanto a las causas del hambre. Interesante cuando hablaba de una de ellas, la desigualdad, indudablemente que sí, ¿no? También el tema de los conflictos, ¿no? Los conflictos por la tierra, por los recursos naturales, los conflictos internacionales, el último, que ha afectado gravemente la economía de los países, sobre todo latinoamericanos, que tenemos una dependencia por los fertilizantes. Bien, eso sería, en este caso, una de las causas que son evidentes, es una evidencia, ¿no? Otra de las causas que también hay que tener en cuenta y que siempre en todos los foros se establece el tema de cambio climático, ¿no? El cambio climático no solamente es el aumento de la temperatura y estamos en estos momentos el planeta y a través de la agenda también, que nos estanquemos en 1.4, en 1.5 por encima de la temperatura. Entonces hay una serie de estrategias para poder decir que no suba por encima de 2. Entonces, y eso afecta también a todo el sistema agrícola, de todas maneras, ¿no? Sequías, lluvias torrenciales, pérdida de infraestructura para el traslado de los alimentos, o los alimentos simplemente, las cosechas se pierden por ese tema de friaje, o el tema también de sequías o de inundación, una pérdida económica tremenda y afecta a los más vulnerables, y en este caso estos cultivos salen de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y de las comunidades. Sería también uno de los puntos que hoy día ha destacado nuestra ponente, ¿no? Y que es necesario establecer políticas agrarias más sostenibles. Yo le escuchaba hablar, por ejemplo, del tema, queremos una sostenibilidad en el campo agrícola. Hablaba de la agroecología, cómo nosotros implementar una agricultura que tienda menos por los fertilizantes químicos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Una agricultura que tienda no al monocultivo, sino a una diversidad de ellos, ¿cierto? O sea, cómo hacer que estas políticas se generen de acuerdo al contexto de cada país latinoamericano. Y estamos viendo que también el cambio climático y los problemas ambientales afectan todos los sistemas, no solamente el sistema social, y que de repente es el más vulnerable, ¿no? Y de repente es el más vulnerable porque a partir de ahí viene la escasez de los alimentos. Los científicos nos dicen que pues, ya el planeta llegó a su biocapacidad. En este momento el planeta está dando lo que puede. No necesitamos para abastecer de alimentos a toda la población del planeta, 4 planetas, por ejemplo, ¿no? 4 planetas, eso es lo que nos dicen nuestros investigadores en cambio climático. Muy bien, también hablaba de los monocultivos, que ya lo dije, de los biocombustibles. Hay un problema de inseguridad alimentaria que se refleja, ¿no? En una tendencia a dar prioridad también a la inversión extranjera, que es necesaria, pero también habría que decirle bajo qué ciertas reglas o normas vas a invertir en el país. Por favor, vas a invertir, pero considera a mis comunidades, no le quites terreno, háganlo participar, o invierte en ellos para que ellos también produzcan, ¿no? Nos falta más inclusividad. Y hablaba del caso argentino, del caso de Guatemala y de México, pues hay monocultivos, hay una frecuente producción y una fuerte inversión transnacional. Y también, ¿no? Hoy día se habla también, por ejemplo, ya estamos hablando de los alimentos transgénicos. O sea, cómo a través de la variabilidad o de la manipulación genética, ¿no? De repente ven como una alternativa frente al hambre posterior, pero también es un poco complejo porque se asocia también con la aparición de algunas enfermedades, ¿ya? Y por último, hay de retos y cambios que hablaba nuestra ponente, ¿no? Hay que expandir, nos dicen, los sistemas nacionales de protección, ¿no? Para enfrentar esas dificultades, ¿no? Queremos que, si bien es cierto, los países latinoamericanos tienen poco presupuesto de su Producto Bruto Interno para decirle, bueno, vamos a implementar estas políticas sociales, pero los presupuestos son mínimos. Y además estas políticas sociales no se focalizan hacia la vulnerabilidad, ¿no? Hablaba del caso de Colombia, ¿no? Hablaba de un caso de Colombia,
similar al que tenemos nosotros acá en el país, ¿no? El sistema o un programa alimenticio Caliguar, se llama Caliguar. Es un programa que asiste a la mayoría de escuelas, ¿no? En todo el país, sobre todo escuelas periurbanas, inclusive urbanas. Pero podemos notar nosotros de que no hay una focalización del quién necesita el alimento. También no podemos observar que hay un seguimiento para decir, bueno, ¿no? Este sector tiene anemia y vamos a ver, vamos a después evaluar si los alimentos que hemos dado hemos conseguido bajar esos indicadores en la comunidad. También tenemos que propiciar, ¿no? Apropiarnos de la producción local o de la producción regional. Nos falta también eso, ¿no? Y porque la tendencia en algunos países es a la exportación. Muy bien, entonces es importante el papel del Estado y de los actores sociales y también de la comunidad. Esas serían las conclusiones de su ponencia, estimada Magíster Marcela, muy interesante también. Muchas gracias. Gracias, Magíster Pilar. Muy bien. Muchas gracias, profesor José Bernardo, por darnos las conclusiones finales de esta ponencia. Sin embargo, también queremos otorgar las certificaciones correspondientes a nuestros ponentes del día de hoy. Están viendo ustedes en su pantalla que la Universidad Señor de Zipán, a través de la Facultad de Derecho y Humanidades, otorga el presente certificado a Santiago Ernesto Lugo por su participación como ponente en el Seminario Internacional y Nacional Sostenibilidad, una mirada hacia la renovación y compromiso social, tercera edición, realizado del 21 al 25 de noviembre de 2022 por el Departamento Académico de Estudios Generales de la Universidad Señor de Zipán. Pimentel, noviembre del 2022, firman el doctor Eric Osvaldo Salazar Montoya, vicerrector académico de la Universidad Señor de Zipán, la doctora Nelly Dioses Lescano, decana de la Facultad de Derecho y Humanidades, y el doctor Humberto Iván Morales Guamán, director del Departamento Académico de Estudios Generales. De igual modo, se le otorga a la magíster Marcela Rojas Peralta, por su participación como ponente pues, en el presente seminario nacional e internacional. De esta manera, estamos nosotros culminando nuestras actividades. Sin embargo, queremos también realizar la invitación para el día, en este caso de mañana. Continuamos con nuestras actividades. Profesor González, ¿me ayuda en esta parte? Al micrófono. Bien, gracias, Magíster Pilar. Bien, vamos a continuar con nuestra programación de ponencias durante toda la semana. Hoy día en la mañana hemos tenido los talleres sobre responsabilidad social y hoy día pues en la tarde ya cumplimos con las ponencias programadas. Para el día de mañana, 23, tenemos por la mañana un taller, ¿no? Gestión de los recursos hídricos, también otro tema muy importante, ¿no? El tema del agua. También tenemos ahí, problemas ahí con las fuentes de agua para consumo humano. Eso va a ser el día de mañana en el tema de talleres. Y por la tarde vamos a tener también el tema acción por el clima, ¿no? La gestión ambiental y los delitos ambientales, un tema también dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Así que, estimados docentes, estimados estudiantes, los esperamos a estas ponencias y agradecer también de mi parte y de la universidad a la magíster Marcela Rojas y también a nuestro ponente Santiago Lugo por su participación hoy en día en este evento académico. Gracias, maestra Pilar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros ponentes, el evento ha culminado. Muchas gracias por su participación a todos nuestros estudiantes. Hasta luego. Bueno, gracias.